Se han observado que las distancias entre las grandes estructuras del universo se incrementan de manera progresiva. Este hecho observacional se denomina expansión del universo y fue descubierto por Edwin Powell Hubble y Milton Lassell Hutchinson en el año 1929. Gracias. La Unión Astronómica Internacional definió de manera provisional el concepto de exoplaneta en el año 2003. Según la misma, los planetas fuera del sistema solar deben orbitar alrededor de una estrella o remanente de estrella y tener una masa inferior a 14 masas de Júpiter. Debido a su reducida masa, no alcanzan temperaturas y densidades en sus interiores lo suficientemente altas como para fusionar deuterio, un isótopo del hidrógeno compuesto por un protón y un neutrón, o cualquier otro elemento químico. Por tanto, no producen energía a partir de ese tipo de fuente. Gracias por tu visita. Un fallo de software desconecta uno de los instrumentos principales del James Webb. Se trata del tercer fallo técnico sufrido hasta ahora por el Observatorio Espacial, y los ingenieros tratan de solucionar el problema para que puedan reanudarse las observaciones científicas. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Quiero invitaros a que me veáis en la descripción del vídeo, donde os he dejado los links del resto de mis redes sociales, a las cuales os invito a uniros y seguirme. Empezamos. James Webb tiene de nuevo un problema. Desde el pasado día 15 de enero, uno de sus instrumentos principales, el NIRISS, está fuera de línea debido a un error en sus comunicaciones internas que lo llevó a desconectarse. Entre otras cosas, el NIRISS se encarga de estudiar las atmósferas de planetas lejanos, de modo que el fallo afectará especialmente a los programas que tengan el objetivo de buscar signos de vida en otros mundos. Pero estad tranquilos, según comunicó la NASA, no hay indicios de ningún peligro para el hardware, y el observatorio y el resto de instrumentos gozan de buena salud. Las observaciones científicas afectadas serán reprogramadas. En unas condiciones normales, el NIRISS es capaz de operar en 4 modos diferentes. De hecho, puede funcionar como una cámara cuando los otros instrumentos del telescopio están ocupados, pero también, como se ha dicho, analizar firmas de luz para estudiar las atmósferas de pequeños exoplanetas, o hacer imágenes de alto contraste, y por último, dispone de un modo específicamente diseñado para encontrar y analizar galaxias muy distantes. Pero NIRISS no es el primer instrumento del Webb que tiene problemas. El pasado agosto, sin ir más lejos, un engranaje dentro del instrumento de infrarrojo medio, llamado MIRI, del observatorio comenzó a mostrar signos de una excesiva fricción. Afortunadamente, esa rueda se usa solo en uno de los 4 modos de observación del instrumento, por lo que el personal solo tuvo que detener esas observaciones, mientras que el trabajo de MIRI continuaba sin problemas en los modos restantes. Y unos meses después, en noviembre, los ingenieros encontraron la forma de volver a utilizar el modo afectado y todo volvió a la normalidad. Como siempre, quiero darte las gracias de corazón por tu visita e invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Así colaboras a su crecimiento. Y si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé.
Evolución estelar es el proceso por el cual las estrellas cambian su apariencia exterior y su estructura interna con el paso del tiempo. Podemos pensar en la evolución estelar de igual forma que en la vida de los seres vivos, que a medida que envejecen, sufren cambios en su organismo y su aspecto. El motor de los cambios de una estrella es la nucleosíntesis, la transformación de unos elementos químicos en otros mediante reacciones nucleares. Así, tras nacer, las estrellas pasan la mayor parte de la vida en una fase tranquila. Gracias por tu visita. La variación del brillo de las estrellas puede ser debida a una causa intrínseca o extrínseca, es decir, que la estrella tenga una variabilidad real o que su luz se vea interrumpida por un factor externo que puede ser otra estrella o una nube de gas interestelar. Gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo y suscribirte al canal si te gusta. Las estrellas supergigantes son estrellas muy luminosas y enormemente grandes. En su máxima extensión, las supergigantes pueden llegar a alcanzar más de 1000 veces el radio solar, lo que equivale a extenderse más allá de la órbita de Júpiter. Hay principalmente dos clases de estrellas supergigantes: las supergigantes azules y las supergigantes rojas. Gracias.